Bueno, buenos días, buenas tardes y buenas noches, ingeniero. Hoy en día me toca exponer el efecto Doppler. Concepto del efecto Doppler. El efecto Doppler es un fenómeno físico donde un aparente cambio de frecuencia de onda es presentado por una fuente de sonido con receptor o a su observador cuando esa misma fuente se encuentra en movimiento. Este fenómeno lleva el nombre de su descubridor, Christian Andreas Doppler, un matemático y físico austriaco que presentó sus primeras teorías sobre el asunto en 1842. Explicación física. Para que exista el sonido son necesarias dos cosas. Por un lado, una fuente de vibración mecánica y por el otro, un medio elástico a través del cual se propague la perturbación. Ahora bien, como percibimos este sonido, depende de si la fuente o el receptor que estén en movimiento. El efecto Doppler establece el cambio de frecuencia de un sonido de acuerdo con el movimiento relativo entre la fuente del sonido y el receptor. Este movimiento puede ser de la fuente, del observador o de los dos. El efecto puede observarse en todo tipo de ondas y los ejemplos más conocidos se refieren tanto a ondas sonoras como ondas electromagnéticas. Acá tenemos un ejemplo. Nos dice, ¿no? Que sin embargo hay ejemplos cotidianos de efecto Doppler en los que la velocidad a la que se mueve el objeto que emite las ondas es comparable a la velocidad de propagación de esas ondas. La velocidad de una ambulancia que es de 50 kilómetros por hora puede parecerse insignificante respecto a la velocidad del sonido del nivel del mar, que son unos 1000.235 kilómetros por hora. Sin embargo, se trata de aproximadamente un 4% de la velocidad del sonido, fracción suficientemente grande como para provocar que se aprecie claramente el cambio del sonido de la sirena desde un tono más agudo a uno más grave, justo en el momento en el que el vehículo pasa al lado del observador. Ejemplo 2. El sonido de una locomotora, cuando se acerca a ti el ruido es más grave y cuando se aleja de ti se vuelve más agudo. Ahí podemos observar en la misma imagen el receptor, que es la persona, que la locomotora se está acercando y por otro lado se está alejando. La fuente de movimiento es la locomotora, la longitud de ondas alargadas, frecuencia decrementada. Acá tenemos otro ejemplo. Las ondas que se genera al lanzar una piedra al agua, las ondas viajan en círculos concéntricos y llega un momento en que la distancia entre estos círculos es mucho menor en el extremo del radio opuesto al centro. Se repegan las ondas, como podemos observar. Acá tenemos unas imágenes del efecto Doppler, tres imágenes más, que es una moto, eh, una ambulancia y un carro de policía. Nos dice, ¿no? Que las ondas sonoras, cuando el coche se acerca, las ondas de sonido son cortas y el tono es alto. Cuando se alejan, las ondas son largas y el tono es más grave. Ahí podemos observar las ondas cortas y las ondas largas, tanto en la ambulancia como en la moto y los receptores, que son las dos personas en la moto y una persona en la ambulancia y una persona en el carro de policía. Nos dicen, nos da su fórmula, ¿no? Donde FO es igual a la frecuencia que percibe el observador, también se usa como FR o frecuencia de la señal recibida. FF es igual a la frecuencia real que emite la fuente, también se usa como FE o frecuencia de la señal emitida. BS es igual a la velocidad del sonido, que son 343
metros sobre segundo constante. VO, velocidad del observador, también se usa como VR o velocidad del receptor. PF, velocidad de la fuente, también se usa como VE o velocidad del emisor. Tenemos un ejemplo práctico y nos da una nota importante. Si el observador se acerca a la fuente emisora, el signo en el numerador será más y simultáneamente el signo en el denominador será menos. Ahora, si el observador se aleja de la fuente emisora, el signo en el numerador será menos y simultáneamente en el signo del denominador será más. Acá traigo un ejemplo práctico. Nos dice, ¿no? La radio emite un sonido con frecuencia de 440 Hz. El mono, o sea, la persona, el receptor o observador, camina hacia la fuente. La radio fija, que esa es la fuente, con velocidad de 20 metros sobre segundo. Pregunta, ¿qué frecuencia recibe el sonido del receptor? Analicemos los datos que tenemos. Frecuencia que percibe el observador, no la tenemos, es desconocida. La frecuencia real que emite la fuente son 440 Hz. Velocidad del sonido son 343 metros sobre segundos. Velocidad del observador son 20 metros sobre segundos con signo más, ya que se acerca a la fuente. Velocidad de la fuente, 0. Fuente en reposo. Usemos nuestra fórmula y coloquemos los valores. Nos dan las fórmulas que se las acabo de mostrar en su momento, que nos dice que la frecuencia que recibe el observador es igual a la frecuencia real que emite la fuente por la velocidad del sonido. En este caso sería más el numerador y menos el denominador. Ya, bueno, más velocidad del observador entre velocidad del sonido menos velocidad de la fuente. Sustituimos los datos y ponemos los datos que nos da el ejemplo. Y nos dicen, ¿no?, que la frecuencia que percibe el observador es igual a 440 Hz por 343 metros sobre segundo más 20 metros sobre segundos entre 443 metros entre segundos menos 0 metros entre segundos. Nos dice, no, una vez más, la frecuencia que percibe el observador es igual a 440 Hz por 343 metros sobre segundos entre 343 metros entre segundos. Dice que la frecuencia que percibe el observador llegaría a ser igual a 440 Hz por 1,06. Y por último, la frecuencia que percibe el observador sería igual a 466 Hz. Análisis y respuesta. Nótese que la velocidad de la fuente, la radio, es cero, pues se halla en un lugar fijo, no tiene movimiento. Respuesta. El receptor, el mono o persona percibe el sonido con una frecuencia de 466 Hz. La clave para resolver este y otros ejercicios está en saber colocar el signo de suma o de resta a la velocidad del receptor y la del emisor. Y eso sería todo, ingeniero. Muchísimas gracias.